Hola gente de YouTube, yo soy como siempre Ricardo Claff, pero puedes llamarme RP. Quería avisaros que empezaré a subir creepypastas en Locuendo, espero que les gusten mis historias y aquí va la primera. Se acababa de mudar de su antigua casa, en busca de mejor vida se fue de su ciudad, se muda a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Los vecinos al igual que él eran muy callados. Lo extraño de ese piso en el que se encontraba era que de 4 casas, solo él habitaba una de ellas. Para él fue un día muy normal hasta que el día acaba y se presenta la inevitable noche. A eso de las 2 am se escuchaban ruidos leves en la casa de al lado, el hombre inteligentemente deduciendo que era un niño que se había metido a la casa. Al llegar la mañana el hombre se topa con el empleado del edificio y comenta sobre lo que pasó en la noche. La cara del empleado cambia completamente de feliz a asustado. El hombre intrigado pregunta qué sucede pero no recibe más que un aléjate del apartamento. Asqueado el hombre se va y deja al empleado allí sin más que decir. Nada. Cambio para la noche, se escuchaban los sonidos de nuevo. Esta vez el hombre se acerca a la pared que conectaba los apartamentos y empezó a gritar cállense carajo, pateando y golpeando la pared. Los sonidos se dejan de escuchar por un breve momento, y continúan sonando minutos más tarde. Esta vez el hombre hace lo mismo solo que con más intensidad y muchas blasfemias más. Cállense carajo, dejen dormir hijos de puta. Luego de eso los sonidos se detienen con un golpe en seco, un golpe muy fuerte y probablemente inhumano. El hombre ve esto como una victoria y continúa durmiendo. Al día siguiente, camino al trabajo, el empleado había cambiado. Siempre ambos se tomaban un rato para charlar, pero este día había algo de tensión en el aire. De regreso a casa en el pasillo para llegar a su casa pasaba algo extraño en el apartamento de al lado, había mucha gente y estaba la policía. Era él. El empleado se había suicidado al entrar en el apartamento. Al lado suyo su mujer, la cual lloraba y cuyas palabras eran casi irreconocibles, balbuceaba. Yo le dije que no entrara. Este apartamento siempre trae problemas. Dentro del apartamento tenía un aire asqueroso de satanismo, vudú y otras cosas raras que resbalaban del gusto de una persona cuerda. Lo más normal que encontró el hombre fue un libro que no tenía nombre. En la portada solo había un signo extraño estampado. El hombre disimuladamente saca el libro para poder examinarlo en su casa. Al llegar a su casa estaba intrigado por qué habría su amigo de suicidarse. Se cuestionó, pero lo olvidó rápidamente ya que estaba intrigado por el libro tan extraño que había tomado prestado. En la contraportada solo tenía una advertencia: léelo solo bajo tu responsabilidad. Él lo tomó como un reto, pero era una persona valiente y escéptica. ¿Qué puede hacerme un libro?, comentó sarcásticamente. El libro no tenía nombre y además solo tenía unas cuantas páginas. Antes del pequeño libro extraño, tenía un pequeño mensaje escrito, una especie de introducción, con una letra muy rústica, una letra que él sabía muy bien. Estuvo escrita con una mano temblorosa. El texto decía lo siguiente: yo no tenía amigos y no me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de lo que eso hizo. Yo era una persona muy solitaria. Un día, desafiando a la vida, hice un trato con una persona rara, que parecía haberme conocido como ningún otro. Supuse que lo único que pude haber hecho fue aceptar el trato, cambiando mi alma por un amigo. Yo acepté el trato. Fue irónico, porque él no me mandó precisamente una persona. Yo supe en el momento en que él me dio ese libro sería algo mórbido y oscuro, pero eso no es lo irónico que él fue mi mejor amigo hasta mis últimos días. El hombre no creyó una sola palabra escrita y dejó de leer. Procedió hasta su cama y durmió. En la noche se escuchaban de nuevo ruidos, pero estos eran ruidos diferentes, eran iracundos propiciados por alguien o algo, que supuso el hombre. Quería encontrar algo. La valentía del hombre se desvaneció por completo, tenía miedo de hacer lo que había hecho la noche anterior. Era como si lo que el libro decía empezara a tener sentido. Lleno de temor tuvo que salir al cuarto contiguo y dormir ahí, donde lo único que había era un sofá pequeño. En la mañana no fue al trabajo. Cuando despertó lo único que podía pensar era en el libro. No quedaba mucho que leer de la introducción, así que continuó desde la parte en la que había desistido, y así continuaba el pequeño confesionario. Mi primera semana con él fue espectacular, era mi mejor amigo, pero el problema radicó cuando salía de la casa. Siempre que socializaba con alguien, unos cuantos días después moría. No fue coincidencia, cada persona que hablaba conmigo, ya sea de cualquier tema, solo era cuestión de tiempo para que muriera. Poco después de esto me di cuenta que esto no era un amigo, era un esclavista, que sabía muy bien todo lo que hacía al salir de la casa. Escribo esto como confesión de que yo y solo yo soy el responsable de más de 20 personas. Esa introducción estaba repleta de lágrimas, de lo que él podía inferir, lágrimas de terror. Al final de esta página, estaba otro escrito, con una letra completamente diferente, letra cursiva, muy tranquila, sin siquiera un error ortográfico, y que parecía una letra mucho, pero mucho más grave a la anterior. No lo leas.
Fue el mensaje que estaba escrito allí. Este hombre, con más miedo que curiosidad, pasó todo el día pensando si lo que se había escrito allí fuera real. Solo con 3 noches allí en ese apartamento fue suficiente para acobardarlo, perdiendo toda la lógica que lo había salvado del mismo en el pasado. Cayó la noche, pero esta vez él estaba un poco desconectado, y solo pudo pensar en voz alta para pensar. La policía acaba de cerrar ese departamento, no hay nadie que pueda entrar sin hacer tanto escándalo como para despertar a todo el edificio. Este pensamiento lo calmó solo por un tiempo, solo volvió a su estado de ansiedad cuando reconoció un ruido mucho más fuerte que los de los anteriores días. Él pensó, que se escucharía en todo el edificio, pero nadie más que él estaba seguro que después de la muerte del conserje nadie subiría o iría a inspeccionar sobre los extraños ruidos que salían del departamento. Cuando al fin pudo armarse de valor, solo logró darle unos cuantos golpes a la pared que compartían los dos apartamentos, gritando con una voz temblorosa y unos ojos casi sollozando, gritando: «Ya. Para. Silencio». Este tercer grito, que se alzó más fuerte que todo el ruido en la habitación, hizo que de repente el ruido parara en seco, solo por menos de 5 segundos, cuando él ya había pensado que había acabado. Una voz muy profunda y maligna, a su parecer que se podía reconocer que no era para nada humana, dijo que un nivel de furia que este hombre no había escuchado nunca en su vida. «Tú lo tienes». Los sonidos se reanudaron, pero esta vez no era en el apartamento. Se escuchaba como claramente seguían gritando: «Degüello, ladrón. O arderás en el infierno por esto». También palabras en un dialecto extraño que no entendía, pero esa voz continuaba golpeando la pared y gritando maldiciones. El hombre supo que lo más sensato era salir de su apartamento y no volver jamás, así que mientras se dirigía a la salida tuvo un pequeño tiempo para pensar: si me voy, no solucionaré nada y el libro que eso tanto ansia se quedará en mi departamento. Sería la misma historia para el siguiente que lo adquiera. Ya había pensado cuál era la solución: entra en el apartamento y dejar el libro donde lo había encontrado, luego sí estaría decidido a irse, pero al menos quería enmendar su error de haberlo sacado de allí por primera vez, así que tomó el libro que nunca se atrevió a leer, salió y tocó la puerta contigua. Quedó boquiabierto al darse cuenta que en segundo toque la puerta, sellada completamente por la policía el día anterior, se había abierto de golpe, cosa que no le gustó para nada. Al entrar, lo primero que vio fue una pequeña mesa, una mesa llena de objetos extraños, lo que él dedujo como magia negra. Allí soltó el libro, pero antes de abandonar el apartamento, lanzó una mirada al corredor donde una sombra que se veía muy poco parecía como si lo estuviera mirando. Deseo que eso hubiera sido su imaginación, pero cuando intentó salir a toda prisa, la puerta se cerró y no podía abrirla. Asustado de lo que le pudiera pasar, volteó su cabeza rápidamente y se fijó en que esa sombra estaba ahora cerca de donde él había dejado el libro, pero seguía mirándolo fijo, o eso parecía según hacia donde apuntaba su cabeza. Sintió como si una mano lo tomara muy fuerte y lo acercó a la mesa. Estaba arrodillado, tenía un miedo terrible y los escalofríos que sentía no eran nada normales. Pudo sentarse en la mesa, ya que la sombra lo había empujado hacia ella, y se sentó en la única silla que estaba allí. Enfrente tenía una pequeña lámpara, que no se había dado cuenta que había estado prendida, pero había algo extraño: el libro ahora estaba abierto en una página que estaba cerca del inicio. La sombra lo sujetó por la nuca, y dijo la misma voz que había escuchado antes en su apartamento: «Léelo». Él no tuvo alternativa, tuvo que leer una página completa de letras y oraciones que no entendía. Cuando se acercaba al final pudo sentir como la mano que lo estaba sujetando fuertemente su nuca se había detenido y alejado, pero él no dejó de leer por miedo. Él sabía que estaba haciendo algo malo y sumamente mórbido, o eso intuyó. Cuando terminó la escritura que había en esa página del libro, se escuchó una pequeña explosión, y bajó su cabeza contra la mesa y tapó su cara con las manos. Tenía un miedo terrible. Poco después había movido su cabeza hacia el corredor donde por primera vez había visto a esa extraña sombra que en ese momento brillaba por su ausencia. Se calmó un poco al no encontrarla, y cuando ya casi lograba salir del apartamento, vio una figura casi igual a la sombra, pero no era una sombra, esta ya se había materializado y tenía su propio cuerpo. Se acercó lentamente hacia donde estaba el hombre paralizado por el miedo, y una voz menos profunda y propiciando más confianza que la que tenía anteriormente dijo: «Hola, yo soy Apopis», y haciendo énfasis en lo siguiente que dijo: «Y soy tu mejor y único amigo. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, suscríbete y dale me gusta».